Cordial saludo, soy John Carlos Silva, estudiante de licenciatura en matemáticas de séptimo semestre. Voy a presentarles mediante un diagrama de flujo cuál es el proceso para realizar una investigación, cuáles son sus etapas y su fase. Para realizar una investigación contamos de tres etapas, las cuales son construcción del objeto de estudio. Esta etapa está constituida por cuatro fases. La primera es concepción de la idea, la segunda es planteamiento del problema a investigar y de los objetivos, la tercera es el marco teórico y conceptual y la cuarta es el diseño del modelo de análisis. La segunda etapa que tiene el proceso de investigación es la comprobación y verificación empírica. Esta etapa está conformada por la fase de recogida de los datos, exploración de los datos y análisis de la información. La tercera y última etapa que tiene este proceso de investigación se denomina interpretación de resultados y consta de una fase que se llama elaboración del informe. ¿Cómo se realiza un proceso de investigación? Todo proceso de investigación parte de una idea, un interés, algo que motive al investigador a realizar este proceso. Cuando ya se tiene ese motivante, se tiene claro qué es lo que se quiere investigar, procedemos a pasar a la primera etapa, que es la construcción del objetivo de estudio. Para ello, lo primero que realizamos es la concepción de la idea. Esta concepción de la idea es definir, sintetizar qué es lo que queremos investigar. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos investigar, entonces podemos formular la pregunta inicial. Esa pregunta inicial es lo que nos va a demarcar toda nuestra investigación. La respuesta a esta pregunta nos tiene que dar lo que yo quiero indagar con mi investigación. Cuando yo formulo esta pregunta, tengo que hacerme un cuestionamiento de si esta pregunta es precisa, concisa, factible y pertinente. Si esta pregunta no cumple esta condición, tengo que volver a reformular la pregunta. Pero si la pregunta cumple estas características, procedo al siguiente paso, que sería la exploración bibliográfica. Esa exploración consiste en la lectura, revisión bibliográfica de todo lo referente a la pregunta que he formulado. Después de que realice esa exploración, paso a la segunda fase, que sería el planteamiento del problema a investigar y de los objetivos. Lo primero que hago cuando yo voy a plantear el problema es volver a retomar esa pregunta inicial. Basado en esa exploración bibliográfica que hice, la observo y si considero reformulo esta pregunta inicial para que sea más concisa en nuestro proceso de investigación. Cuando ya haya realizado las correcciones necesarias a la pregunta inicial, procedo a precisar cuáles son los objetivos de mi investigación, qué voy a querer lograr con esta investigación. Formulados los objetivos, puedo formular mi pregunta de investigación y mis preguntas de investigación. ¿Qué más quiero? ¿Cómo voy a llegar a concluir o a dar respuesta a esta pregunta inicial? Después tengo que realizar la justificación y factibilidad de la investigación que estoy desarrollando. Cuando ya haya cumplido estos cuatro elementos constituyentes de la fase de planeamiento del problema a investigar, procedo a pasar a la siguiente fase, que consiste en el marco teórico. En esta fase tengo que hacer una revisión documental de todo lo relevante a relación al tema investigativo. ¿Para qué? Para poder hacer una selección de esa teoría, la más importante, la más acorde con lo que quiero investigar y realizar un proceso de conceptualización. Determinar aquellos conceptos claros que requiero en mi proceso de investigación. Después de que haga esa conceptualización, con base en esa investigación documental que realicé, elaboro la hipótesis o posible respuesta de mi investigación, basado en esos argumentos teóricos. Finalmente, hago una operalización de los conceptos y defino cuáles son las variables que va a tomar mi investigación para dar respuesta a esa pregunta que determiné. Cuando ya tengo estas variables definidas, paso a la siguiente fase, que es el diseño del modelo de análisis. En este diseño me va a determinar dos partes, la metodología
y los instrumentos que voy a utilizar para recoger la información de mi investigación. En cuanto a la metodología, que voy a tener claro las unidades de observación, cuál va a ser mi población de estudio, cuál va a ser mi muestra y a definir cuáles son mis técnicas de investigación. Eso lo hago y lo defino en la metodología. Ya definidos esta metodología, puedo proceder a definir cuáles son mis instrumentos para recoger la información. Elaboro esos instrumentos con los cuales voy a recoger la información, defino cuáles son las técnicas y herramientas que voy a utilizar para explotar esa información y cómo voy a tratar los datos que voy a recoger con estos instrumentos. Finalizada esta construcción de estos instrumentos y elaborados todos estos procedimientos, paso a mi segunda etapa en el proceso de investigación, la cual consiste en la comprobación y verificación empírica. En ella, lo primero que hago es recoger los datos. Para eso, aplico los instrumentos que diseñé en la fase anterior, compruebo de que sigan esos criterios que establecí en la fase anterior. Aplicados estos instrumentos, procedo a la siguiente fase, que sería la explotación de los datos. Verifico, observo, analizo los datos que recogí con esos instrumentos, los tabulo, realizo las bases de datos, todo acorde con la metodología de investigación que seleccioné. eh, Realizo las bases de datos y realizo la comprobación de los datos que recogí. Cuando ya tenga organizados los datos recogidos, puedo hacer un análisis de la información. En ese análisis de la información, empiezo a determinar coincidencias, situaciones que llevan o que me ayudan a probar mi hipótesis o me ayudan a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Ese análisis de información debo dar unas recomendaciones, debo constatarlo con los referentes que he revisado en mi proceso de investigación para mirar en dónde tengo afinidad y qué propuestas puedo realizar. Cuando ya haya hecho un análisis basado en gráficas, en tabulaciones de datos, puedo pasar a la tercera y última etapa, que sería la interpretación de los resultados. Esos resultados los interpreto mediante la elaboración de un informe donde voy a presentar mis recomendaciones, mis conclusiones referentes a mi objeto de investigación, que puedo concluir de todo este proceso que realicé. Cuando yo termino y elaboro el informe, nuevamente puedo volver a iniciar mi proceso de investigación con otro tema que me cause esa necesidad de investigar. Esto es el proceso que se debe realizar en una investigación